Listo, ustedes me dicen si podemos continuar. Vámonos con los componentes de infraestructura. Los componentes de infraestructura del Enterprise Manager son estos tres. El Control M Configuration Agent, que es prácticamente el que gestiona las configuraciones de los agentes. Esa es como que su principal rol, pero él también tiene unos subprocesos, tiene unos hijos. Esos hijos, entre uno de varios, porque son varios, el más importante es el Watchdog, el vigilante. Ese Watchdog lo que hace es que está censando todos y cada uno de los componentes que están aquí mencionados. El Watchdog, imagínense lo que está en el centro del círculo y va poniendo los ojos como si fueran las manecillas del reloj, de tal manera que lo que él vea que esté desconectado, en ese momento lo manda a alertar. No manda una notificación como ProActiveNet por correo electrónico o demás, simplemente se te pone de un color distinto a verde en la consola de administración de Control M, que no es esta no es la consola de administración de Control M, esta es la consola de cliente. Más adelante vemos la consola de administración y volvemos a retomar esto del estatus del monitoreo de los componentes de infraestructura. Él es el que lleva esa gestión. Es como que el chico chismoso que en cuanto ve una anomalía, inmediatamente te dice, oye, aquí está pasando algo. Pero no te manda alertas o notificaciones. No de manera default. El Manage Server es el que lleva la comunicación TCP entre todos los componentes. ¿Cuáles son esos todos componentes? Los componentes de infraestructura y los componentes de servidor. Mediante estos cuatro que están aquí arriba, aún no hablamos de estos dos, los vamos a tocar al final, pero estos cuatro llevan comunicación, como bien dice acá, mediante TCP/IP. Y el que está, digamos, soportando esa comunicación de TCP/IP es el Managed Server. Él es la autopista por donde los bits y los bytes van a pasar mediante este protocolo de cada uno de estos componentes. Y tenemos nuestro componente de infraestructura web server. ¿Qué es eso de nuestro componente web server? Es un Apache que está soportando nuestro portal web de Control M. Sí, solo sí, tiene el Batch Impact Manager instalado. El componente de web server se instala default en la licencia base de Control M, pero no se puede utilizar. No te instala por ejemplo, un localhost 2.80 si no tienes el Batch Impact Manager instalado. ¿Por qué? Porque el Batch Impact Manager tiene la propiedad de visualización en el entorno web mediante un componente que se llama Control M Self Service o autoservicio. Y ese componente se basa o lo soporta el Control M Web Server. Imagínenselo así. El web server es un Apache Tomcat y el componente o el sitio web es el Control M Self Service. Y párenle de contar. No es otra cosa más que un acceso web de lo que nosotros tengamos planificado para visualizar. Nada más que ojo, con el web server de Control M no se pueden crear jobs, únicamente se visualizan. Todo lo que sea capa web de Control M es para visualizar. Todo lo que sea capa cliente, con el cliente como tal de Control M, ahí se puede visualizar, se pueden ver las alertas, se pueden configurar un job, se puede borrar un job. Todo lo que sea tarea de administración de job se hace desde el cliente de Control M. Todo lo que sea tarea de administración de la suite de Control M se hace desde otra consola que se llama Control M Configuration Manager. Se abrevia CCM. DMC te abrevia todo.
Entonces, la manera de identificarlo más fácil y más rápido es el CCM. En el CCM o en el Control M Configuration Manager es donde se van a hacer todas las tareas administrativas de configuración. ¿Qué tipo de configuraciones? Creación de usuarios, asignación de roles, de permisos, de accesos, de visualización. ¿A qué me refiero con visualización? Como casi todos han trabajado con herramientas de monitoreo y anexas, como bien lo saben, en una herramienta de monitoreo yo puedo tener un cliente, como puedo tener 1000 clientes, y esos 1000 clientes no deben de ver la información del resto de los clientes. Acá con Control M es el mismo escenario. Puede vivir un solo ambiente de clientes, los jobs de un solo cliente, o pueden vivir muchos clientes y ellos no se ven entre sí. Ese tipo de segmentación entre qué usuarios van a ver información de qué cliente se hace desde la consola de administración de Control M. Esa consola se llama Control M Configuration Manager. Ahí es donde se hacen todas ese tipo de segmentaciones o de tareas. Ahora, como toda consola o como toda suite, perdón, tiene su herramienta de reporteo, que está horrible, por cierto. Es la herramienta de reporteo más fea, con los reportes más feos que he visto de toda la gama de BMC y de SEA. Pero los clientes la usan. No hace reportes ejecutivos, no se pueden personalizar, no se le pueden cambiar. Cuando mucho la personalización es a colorcitos. Le puedes cambiar el color y le puedes cambiar el tipo de fuente. Y para de contar, no puedes hacer ningún tipo de modificación. Sin afán de echar tierra, están más feos y más limitados que los reportes de Entwity. Y los de Entwity ya por sí solo son feos. Sí, güey. Y no tienes poder de modificar nada. O sea, así tal cual como viene, así es la única manera en la que lo puedes proyectar. ¿Qué fue, churrapa? Ando en modo perro. Entonces, y ese es el talón de Aquiles de esta solución. No hay cliente que no se queje de esa herramienta de reporteo. ¿Que la van a mejorar en el 2018? Sí, pero pues en este momento sigue estando fea. Es un cliente de SAP Business Object, pero muy limitado, sumamente limitado. Entonces, Bancoppel ha hecho magia porque instaló otro SAP Business Object, lo integró a Control M y tiran sus queries y modificaron los reportes de manera que se ven mejor, se ven más bonitos. Pero esa ya fue una integración que utilizó ese cliente, el cual BMC no te soporta, porque no están utilizando el motor que viene de fábrica con Control M. ¿Que utilizan un SAP Business Object de otra versión más avanzada? Sí. ¿Que se integra con Control M? Sí. ¿Que si te llega a fallar ese reporteador y le pides ayuda a BMC te va a ayudar? No, ahí no. Entonces, talón de Aquiles, el cual es a ustedes siempre les van a decir que qué feos reportes saca, es este, el reporting facilísimo de Control M8. La versión 9 sigue teniendo reportes feos. En la versión 9 punto algo que van a sacar en el 2018 ya no va a ser consola y ya no va a ser SAP Business Object, va a ser otro motor y va a ser en la web. En el Engage nos lo mostraron y se miraba muy padre. Sí, sí, de hecho sí lo van a poner en la web. Y vaya, esa es la parte del reporteador. Las utilerías de línea de comandos son comandos en sí que tienen control M, que pueden encontrar en la ayuda. Hay infinidad de comandos. ¿Dónde está el chat? Aquí está el chat. Enviar para todos. Esa URL que les envío en el chat de la Webex es prácticamente la ayuda de Control M8 en el parche 900. Actualmente el Control M Enterprise Manager lleva el parche 900 de la solución. Ahora, hay dos temas importantes acá. Al momento que ustedes hagan la implementación de esta solución o que hagan la venta
o incluso que lo quieran montar en su laboratorio, acá en el EPD de BMC hay un sinfín de cosas que hablan de control M. ¿Esto por qué? Si regreso a la parte de la infraestructura, Lola, ven acá. Tenemos la parte de la arquitectura del control M Enterprise Manager para Windows, para Unix y para mainframe. En mainframe todo está por separado, todo te lo venden por separado. Si quieres utilizar en mainframe la parte del Batch Impact Manager, por ejemplo, está dividido y se vende como en 5 soluciones distintas. Mainframe tiene control D, control O, control P, control M, tiene un sinfín. Si lo vemos acá en el EPD, voy a deseleccionar la información y tenemos control M Output Manager. Ese es nuevo. ¿Qué es lo que hace él? Cuando estamos hablando de salidas estándar muy grandes y muy excesivas, como les mencionaba, el guardarlo localmente en los file systems es complicado. Entonces BMC se vio en la necesidad de programar o de crear un gestor de salidas estándar o de output para que se guardaran en una base de datos de control M server. Porque ya tenemos clientes que tienen 1.000.000 de jobs, medio millón de jobs, 12.000 jobs, 1.000 jobs, 900 jobs, 500 jobs, 300 jobs y 150 jobs, que es como que el más bajito. No va a ser la misma carga de storage de ese cliente que utiliza nada más 150 jobs al que utiliza 1.000.000. Entonces, para esos clientes que tienen una carga de trabajo muy dura, es que está este módulo. Se vende por separado. Ahora, tenemos también Control M para mainframe. Y en Control M para mainframe, las posibilidades son muy distintas. Tenemos para tareas, para asistentes, para analyzer, para link, para reiniciar y para cintas de respaldo. Estos componentes no los vamos a usar salvo que tengamos un cliente que aquí en México tenga mainframe. El único cliente que me he topado aquí en México que tiene mainframe es Banorte. Todos los demás clientes tienen ambientes o entornos distribuidos. La opción de descarga de entornos distribuidos son estas dos. Los Control M Server, Enterprise Manager y Server, que son estos dos, que prácticamente son los instaladores de toda la suite, y el Control M Agent, que son los agentes para nuestros para nuestros distintos tipos de plataformas de sistemas operativos. Para hacer la descarga de Control M, acá en el EPD tenemos que seleccionar el Control M Agent, Server y Enterprise Manager, en el cual nos va a listar toda la información que se tiene de esta suite. Se ven muchos porque están por separados. Pueden descargar uno a uno y es lo mismo como si bajaran los ISOs. ¿A qué me refiero con los ISOs? Si se bajan un componente uno a uno, obviamente el peso y el tiempo que se van a tardar en descargarlo va a ser menor. El detalle acá es que con los clientes en ocasiones el estar transfiriendo información a sus servidores no es de lo más rápido y de lo más proactivo a la gestión. Entonces para mí es más fácil descargarme un ISO que me va a contener toda la información que necesito. Por ejemplo, este Dross.9 para Linux es mi Control M Server y Enterprise Manager y el agente para toda la plataforma Unix y pesa 3 GB. Y mi parche del Control M, que tiene unos nombres muy extraños, mi parche 300 de la versión 9, que también me trae para toda la suite y pesa 1 GB. Yo prefiero tener los ISOs a tener los componentes por separados. A mí me funciona mejor así, porque puedo meter un solo ISO y no me importa qué sistema operativo tengo, qué plataforma, qué versión, si es de 32, si es de 64. Yo meto todo el ISO completo al entorno del cliente y descargo lo que yo necesito en ese momento. Digo, claro, si van a pasar el ISO descomprimido
y únicamente van a usar un archivito de 23 megas, pues no tiene caso que descarguen el ISO. Ahí sí sería objetivo descargar únicamente el componente que requieren. Como tenía la sesión abierta del EPD, creo que me expiró la sesión y no me va a dejar ver los archivos. Bueno, yo los tengo como favoritos para ya no andarme peleando con ellos. Le di ahí en la estrellita, le di y se queda como favoritos. Si le pico en visualizar únicamente favoritos, pues son como que los que uso con mayor frecuencia. Entonces, de ellos, todos estos... oh, no, perdón. Estos son los de Patrol. Ahora sí. Le di en favoritos, pero en favoritos no me hace filtros y me muestra todos mis favoritos. Por eso estaban incluso plataformas de Patrol y demás cosas ahí que no me vienen al caso en este momento. Listo, aquí están los dos componentes principales. Me voy a ir a productos. En la documentación ahí vienen los manuales. Todos los manuales de instalación, de configuración y demás. Temas acá que yo siempre le he renegado a BMC. Sus manuales son informativos, pero no son educativos. Acá están las versiones. Ya no está soportada la versión 6. Buró de crédito se encuentra en un problema con eso. La versión 7 va a salir de soporte ahora en septiembre. La versión 8 es la versión actual. No tiene fecha para salir de soporte. La versión 9 es la versión nueva. Aquí en México no hay ningún solo cliente que tenga la versión 9 aún. Se están en planes de migración apenas. Por lo menos nuestros clientes de la consultoría. Y las plataformas en las cuales se puede instalar. Supongamos que vamos sobre Windows. En la versión 8, que es la que la mayoría de nuestros clientes tienen. Acá, como se podrán dar cuenta, el componente, supongamos, ¿dónde estás? Todos los que digan Fix Pack son los parches, son acumulativos. Si ven que hay un parche 6, no descarguen el 5, porque el parche 6 contiene la información del parche 1 al parche 5 más la información del 6. O sea, son incrementales, no son acumulativos. Ustedes pueden descargarse la plataforma que es esta, la que nos interesa, Control M versión 8 para Microsoft Windows de plataformas Intel, ya sea en 32 o 64 bits en ISO. O si de plano únicamente les interesa tener los archivos binarios como tal, lo pueden descargar en .zip. Para mí, consultivamente hablando, me funciona mejor el ISO. Aquí sería cuestión de que ustedes lo validaran, qué les funciona o qué les ayuda más. La plataforma de Control M base tiene errores, muchos errores. Es por eso que se recomienda que se instale la base o que se descargue la base, pero también se descargue el último parche, que en este caso es este que está acá. La versión de Control M8, su parche número 6 para Control M Server y Microsoft Windows para todas las plataformas. ¿Qué es esto? Que este parche les va a funcionar tanto para Windows como para Unix como tanto Solaris. Por eso tiene este peso. Para mí se me hace más sencillo así. Descargo el ISO que me tiene la información y descargo el parche que tiene toda la información de la plataforma. Ahora, este como tal, el Control M, contiene el instalador de las dos plataformas, que son tanto del Control M Enterprise Manager como la del Control M Server. Cuando ustedes hacen la instalación todo en uno, ¿qué es esto de instalación de todo en uno? Hacen tanto la instalación del Control M Enterprise Manager
automáticamente después se instala el control M server, se crean las dos instancias de base de datos, se hace el link o se conecta la aplicación con las bases de datos y después a lo último se instala el agente local. Se instalan esos tres componentes. Eso si se hace una instalación todo en uno. Ustedes en ambientes distribuidos se pueden instalar los componentes uno a uno. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener tal vez en un servidor ajeno únicamente el Control M Enterprise Manager con su instancia de base de datos. Puedo tener en otro servidor el servidor Control M Server y su instancia de base de datos, y en otro servidor totalmente distinto puedo tener el agente. Tanto puedo tener todo en uno como puedo tener instalado componente separado del resto de los componentes. ¿Esto en qué me ayuda? Voy a seguir adelante. Me voy a saltar estos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Yo puedo tener uno o distintos componentes según la flexibilidad que necesite el entorno. Aquí es donde entra el trabajo consultivo de arquitectura. Si yo tengo un cliente que va a tener 1.000.000 de jobs, obviamente no lo voy a poder gestionar con un solo control M server. Acá, ojo, yo puedo tener un solo control M server, pero puedo tener muchos o distintos o diversos control M server como tal. Perdón, lo dije mal. Yo puedo tener un único control M Enterprise Manager server y puedo tener muchos control M server conectados a ese único control M Enterprise Manager. ¿A qué voy? Siempre por ambiente debe haber uno que lidere todo, que gestione. No puede haber dos gerentes en una empresa, no puede haber dos mujeres en la misma casa o dos hombres en la misma casa. Mismo escenario acá. Yo tenía tres en la misma casa. Va esa cualquiera. Entonces, hay clientes que nos preguntan si pueden tener varios ambientes. Sí. Que pueden tener varios ambientes réplicas. Sí. Que pueden tener varios Enterprise Manager que van a ver al mismo Control M Server. No. Ahí no. ¿Qué aplica aquí? Yo puedo tener como en Bancoppel un ambiente primario que está así. Bancoppel es un cliente particular. Es un cliente pequeñito. Es nuestro cliente más pequeño que utiliza Control M. Y tiene un entorno, que está homologado de la siguiente manera. Únicamente hablando de la infraestructura de Control M, ¿vale? De Control M tiene su agente en Windows. Tiene su Control M Server en Windows. Y en ese mismo servidor tiene su Control M Enterprise Manager. Tiene dos distintas instancias de base de datos Postgres en el mismo servidor. Eso quiere decir que tiene este componente, el Enterprise Manager Server, con su instancia de base de datos. Tiene un gateway que tiene comunicación al Control M Server, que está instalado en Windows, que también tiene otra instancia de base de datos ajena, totalmente ajena a la del Enterprise Manager. Ese mismo gateway tiene comunicación instalado con el agente local de Control M. Todo en uno. Pero tienen ese ambiente en un esquema que se llama mirroring. ¿Qué es esto? Que tienen todo esto igualito, pero lo tienen en otro servidor espejo. Y Control M tiene la bondad o la funcionalidad, la cual es muy buena, la he probado ya con varios clientes y no falla, que es mirroring de base de datos en tiempo real. ¿Qué es esto? El mirroring de base de datos es únicamente para la parte del Control M Server, nada más. No hay mirroring de base de datos para el Enterprise Manager en la versión 8. En la versión 9 sí la hay. Sí, solo si estés utilizando Oracle.
En el ambiente de control M8 y específicamente en el de Bancoppel, no tienen Oracle, utilizan Postgres. Lo que hace la funcionalidad del mirror es lo que yo defina acá arriba y lo guarde temporalmente en la base de datos. Cuando ya lo quiera mandar a producción, el gateway es el que va a extraer la información de la base de datos y la va a pasar y la va a clonar a la base de datos del control M server. Supongamos que esta arquitectura que tenemos en pantalla es la arquitectura de nuestro control M server primario. Esto quiere decir que en cuanto la información pase de la base de datos del Enterprise Manager mediante el gateway a la base de datos del control M server, inmediatamente el mirror va a cachar esa información, que son comandos SQL, y los va a mandar a replicar en un control M server secundario que se va a encontrar inactivo a nivel aplicación, pero activo a nivel base de datos. El mirroring o la replicación de los datos se hace en un ambiente activo, que es el primario, y un ambiente pasivo, que es el secundario. Los únicos componentes que se encuentran activos siempre en un mirroring son las bases de datos. Nada más para el control M server. No hay replicación de datos para el control M Enterprise Manager. ¿Vale? Bancoppel lo tiene así. Es el único cliente que tenemos que utiliza mirroring. Por ejemplo, Banco del Bajío, al igual que iGlobal, están en ambientes standalone. ¿Qué significa? Que si se les muere su control M server, su producción prácticamente se ve impactada y ya no funcionaría su explotación de job. Ahora, componentes críticos aquí. Se puede morir en mi ambiente de producción mi base de datos del control M Enterprise Manager y no pasa absolutamente nada. En mi producción está acá abajo. Mi oficina de carteros que tienen las cartas que se tienen que enviar está aquí abajo y mis carteros están en un nivel superior, que son los agentes. Entonces, aquí arriba únicamente yo defino y escribo los borradores de las cartas. Entonces no es un entorno crítico. Si yo pierdo en la totalidad mi control M Enterprise Manager, el único impacto que voy a tener es que no voy a poder visualizar lo que ya se envió y no voy a poder crear cosas nuevas. Pero todo lo que ya esté creado y programado para enviarse, eso es totalmente aparte de la aplicación Control M Enterprise Manager. Que a lo mejor ustedes me dirán, pensando en Bancoppel, ¿eso quiere decir que si se apaga el server de Bancoppel se pierde todo? Sí. Y ya les pasó una vez. Se les apagó su servidor y como está instalado todo en uno, no saben por qué se reinició. Y al ser un servidor físico se tarda más o menos 15-20 minutos en levantar. Entonces esos 15 y 20 minutos se atrasó toda la producción a nivel nacional de ese banco. Eso iGlobal no lo ve. iGlobal tiene muchos más jobs que Bancoppel. Creo que tiene 4 veces más jobs. Bancoppel creo que anda en los 600, 800 jobs. Y iGlobal creo que anda en los 1200 productivos. 1200 jobs que todos los días aquí abajo se calendarizan y se mandan a explotar. Control M, ¿cómo sabe que ya es hora y es día en el cual se tienen que mandar los jobs? Porque él tiene un reloj interno, aparte ¿cómo se llama? Del sistema operativo. Y ese reloj se le dice el nuevo día, la carga del nuevo día como tal. Para Control M, a diferencia de nosotros, para nosotros tal vez el día inicia a las 7 de la mañana. Para Control M por default también, pero en Control M nosotros podemos definir el inicio de día. El inicio de día va con relación a la producción del cliente. Bancoppel, su inicio de día lo tiene a las 9 de la mañana. iGlobal lo tiene a las 3 de la tarde. Banco del Bajío lo tiene a medianoche. Banorte lo tiene a mediodía. Todos los clientes lo manejan diferente. ¿Por qué? Porque cada entorno de producción del cliente es totalmente distinto uno sobre otro.
Entonces BMC, consciente de ello, da la posibilidad de que se pueda configurar de manera personalizada el nuevo día. ¿Qué es eso del nuevo día? No es otra cosa que la herramienta se descarga, perdón, la herramienta se refresca y se vuelve a cargar todo. Si lo vemos de manera gráfica y en las entrañas de la solución, es un archivo, algo así, que se llama New Day. Obviamente no es un archivo de texto, pero lo voy a ejemplificar como un archivo de texto. Y te dice, ¿qué hora es? O mejor dicho, ya son las 9:00 am. Si la respuesta a esto es sí, entonces carga todos estos jobs. Este comando, perdón, es un comando de control M que reconoce únicamente el control M server. Entonces, ¿qué es lo que hace? Crea un job, CTM, todo lo que sea CTM es control M. CTM crea una tarea de tipo comando donde el nombre del job sea prueba 1 y el comando sea un CMD o una ejecución de línea de comando, donde lo único que vamos a hacer es un timeout en 10, donde también podría ser si fuera un Linux, un sleep creo que así es. También podría ser un hostname, también podría ser un ls-l. Y bueno, aquí las variables de comando son las que ustedes quieran. Lo curioso aquí es que estos tienen una hora en específica de ejecución. Entonces, supongamos que este se ejecutara a las 9:00 am. Y el último job se ejecutara a las 8:59 am, pero del siguiente día. ¿A qué me refiero con el siguiente día? El inicio de control M del día, el inicio de día productivo para control M es las 9 de la mañana. Eso quiere decir que si hoy es sábado, ¿sábado qué es hoy? 15 de julio del 2017. Control M tiene estas directrices. Y su contador empieza 9 de la mañana, 10 de la mañana. A las 10 de la mañana tiene que lanzar esta tarea, ¿vale? A las 11:00 de la mañana tiene que lanzar esta tarea. Hasta aquí era sábado 15 a las 11:59. De esta tarea en adelante ya es domingo 16:00. Eso quiere decir que esta hora es del domingo 16 a las 8:58. Para nosotros, humanos, ya cambió. Hay una diferencia entre domingo 16 y otra diferencia entre sábado 15. Pero para control M no. ¿Por qué? Porque para control M este es el inicio de día. Y este es la última tarea del día. Porque son las 8:59. ¿Sí me explico con esta parte? Control M tiene este rango de tiempo o de 24 horas de ejecución de tareas y él lo ve como un día. Cuando utilizamos el término ay, perdón, discúlpeme. Cuando utilizamos el término nuevo día, significa que Control M ya ejecutó todas las tareas y ya no hay tiempo para que él pueda ejecutar otra tarea. Entonces, él lo que hace, pregunta, ¿ya son las 9 de la mañana? Sí, antes yo estaba en sábado 15. Esto le da igual. Él lleva el contador de los días, pero no para fines de días,
sino de calendarios. Él los días y las fechas los lleva como en un segundo plano, pero porque él no se rige por las fechas, se rige por la hora del día. Entonces, si nosotros le definimos que él debe de reiniciarse para poder tener otra carga del nuevo día a las 9 de la mañana, lo que hace es, si este es el inicio del día del sábado, y sábado lo voy a poner entre sábado 15 de julio de 2017. Esto que tengo entre comillas, a él es nada más una referencia para que nosotros seres humanos podamos calendarizar tareas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener tareas comodines, tareas o jobs comodines, donde yo le defina, cárgate esta tarea si y solo si es lunes 16, domingo, lunes sería 10, ¿y qué? 17. A ver, calendario. Sí, ¿no? ¿El lunes 17? Sí, lunes 17. Lunes 17 de julio. ¿Qué tarea sería? Sería esta. Ahora, esta va a ser una instrucción que Control M va a tener guardada por ahí. A este tipo de instrucciones se les llama jobs calendarizados. Entonces, estos jobs se ejecutan a la orden del día. Estos se ejecutan de manera inmediata cuando el nuevo día se carga, a diferencia de estos que son jobs programados basados en hora. Ojo, en Control M ustedes van a escuchar mucho la palabra programados, programación. Cuando utilizan este tipo de términos de programación o programados, no significa que estén utilizando código de programación como esto, que estén tirando líneas de programación donde ustedes tienen if, whiles, do whiles. No, no se refieren a eso. Cuando hablamos de programación en Control M, hablamos de programación de horarios, programación de calendarios. Hablamos de programación basados en variables que vamos a ver en otras sesiones. Pero el concepto programar tareas en Control M va orientado más a la lógica de calendarios, a la lógica de horas. ¿En qué fecha del calendario se tiene que explotar? Este job se tiene que ejecutar sí, solo sí, es lunes 17 de julio del 2017. Si es del 2018 no se va a ejecutar. Ok, el lunes, en la carga del nuevo día del lunes 17 se le va a agregar este job. ¿A qué horas? A las 12:00 AM. Eso quiere decir que cuando termine el día sábado 15 de Control M, que termina a las 9 de la mañana, Control M lo que hace es, esto se llama AJF, que significa Active Job File. ¿Por qué se llama file? Porque es un archivo que contiene todas las tareas que se tienen que cargar en el nuevo día. ¿Por qué se llama job? Porque ese archivo contiene todas las instrucciones, contiene todos los jobs que se van a cargar. ¿Y por qué se llama archivo? Porque prácticamente es el archivo que contiene los contenedores, si lo queremos ver así, de todas las tareas que se tienen que ejecutar en ese día. Ahora, ¿qué es lo que sucede internamente en Control M cuando se carga un nuevo día? Él lo que hace es, termina la última tarea, que es a las 8:59, ya no tiene ninguna otra tarea, o si tiene una tarea a las 9 de la mañana, la censura. Borra toda esa lista. Y él en el Control M Server tiene guardado todo lo que se tiene que calendarizar todos los días, todo lo que se tiene que explotar. Ahora, antes estábamos en sábado, si recuerdan. Ahora estamos en domingo a las 9 de la mañana. Entonces ya no es sábado. Es domingo 16. ¿Son las 9 de la mañana? Sí, sí son las 9 de la mañana. Entonces carga todos los jobs que se tenían cargados para ese día domingo.
Domingo 16. Ahora, este job se tiene que cargar. Señores, correcto. Este job está programado para que se cargue el lunes 17 y se va a ejecutar a las 12:00. Entonces, es domingo 16, son las 9 de la mañana. Sí se cargan los jobs, pero se cargan los jobs que están programados para el domingo 16. Este job, como está calendarizado y programado para que se ejecute en un día, en un horario específico, no se carga en el AJF o en el Active Job File de Control M Server, porque no se cumplen los criterios de programación. Aquí ya empezamos a hablar de programación de Control M, pero no es programación a código duro, no es programación PHP, no es programación Bash Scripting, no es programación .NET, es la programación y la lógica que utiliza Control M para detonar tareas, que no tienen nada que ver con programación de programación de sistema. A muy alto nivel, a muy alto nivel, eso es lo que hace Control M en la parte de la detonación de los jobs. ¿Dónde está el Virtual Bots? Eso en el tema del nuevo día, en la carga del nuevo día como tal. Ahora, permítanme que cargue un ambiente y no hay mejor descripción que verlo por sí sola. Ese concepto del nuevo día y el tenerlo bien aterrizado es muy importante porque es, es la base para toda la programación de Control M. Si ustedes no saben cuándo es el nuevo día de un cliente, le pueden pegar en la torre cuando modifican su estructura de malla. ¿Por qué? En el ejemplo de eGlobal tiene su nuevo día a las 3 de la tarde. Si el cliente necesita un job que se empiece a censar toda la producción en un día como tal, a lo mejor si nosotros no conocemos ese concepto de nuevo día, podemos ir a recomendar una barbaridad. Le decimos, ok, bueno, pues ese job lo pongo a que se vaya a ejecutar, no sé, a las 9 de la mañana. Eso quiere decir que de las 3 de la tarde hasta las 9 de la mañana del siguiente día, ya le perdieron más de 8 horas que no se va a estar haciendo ese job, simplemente por no conocer el nuevo día. En un proyecto, en cualquier proyecto de Control M, en el cual nosotros tengamos participación, lo primero que tenemos que averiguar del ambiente es a qué hora se hace el refresh de la carga del nuevo día. Si el cliente al que le preguntamos eso no está familiarizado, sí le tendríamos que, no lo tienen que decir a fuerzas de cuándo es la carga del nuevo día para nosotros poder tomar acciones, porque esa parte de la carga del nuevo día no es nada más borro los jobs y los vuelvo a cargar, sino que se actualizan las estadísticas, se generan los valores de reporte, se guardan en la base de datos, la parte de las comunicaciones, el Corva se reinicia. Entonces, si yo estoy conectado a las 2:59 y de repente se me reinicia la consola, no es porque esté mal o porque tenga un problema de comunicaciones, sino que es una acción normal, natural. ¿Por qué? Porque todos los componentes de Control M Server se reinician.
porque se está haciendo la carga del nuevo día. Entonces, las desconexiones en las consolas en versiones 8 antes del parche 500 es normal que sufran de desconexiones, porque esa es una actividad normal de la carga del nuevo día. ¿Cómo nosotros vemos que se está haciendo la carga del nuevo día en la consola? Porque en este cliente que estoy abriendo, este es mi cliente Control M, yo en ese cliente puedo ver que estoy conectado a mi Control M Server. Entonces, cuando yo estoy viendo mi Control M Server y de un estatus de un servidorcito, se pone un símbolo de admiración, ahí inmediatamente me doy cuenta que se está haciendo mi carga del nuevo día. Esta es la consola de Control M, es la consola como tal, no hay consola web de administración o de programación. En la parte izquierda tenemos los dominios, mi dominio de planeación, mi dominio de monitoreo, mi dominio de histórico, mi dominio de protección. Ustedes dirán, ¿por qué está de color gris? Está de color gris porque no está instalado el Forecast, no está apagado. Está en mi dominio de mis herramientas, donde aquí en este dominio puedo ver mis componentes de proyecciones, el Batch Impact Manager, que no está instalado, sin embargo viene de base acá, mis comunicaciones, unas utilidades como el Control M Configuration Manager. Recuerdan que esta es la consola de administración del entorno. Unas opciones de monitoreo. Estos son accesos directos. Todos y cada uno de los que vemos acá son accesos directos como tal. Password. De tal manera que aquí están mis accesos directos para el dominio de planning, que es lo mismo que yo darle clic acá. Las mismas opciones para monitoring. Yo le doy mis accesos directos aquí y me va a mandar acá. En la producción de Control M, mismo detalle acá. Ups, sí le di clic. Voy a regresarme a la pestaña. Y vaya, la administración de las definiciones de políticas y demás temas que vamos a ver más adelante. Acá la parte interesante que se tiene que conocer es, primero, ¿dónde escribo yo? Vaya, las cartas. ¿Dónde escribo los jobs? Aquí está mi dominio de planeación. En este dominio, aquí es donde ejecuto mis jobs. Y todos estos son los tipos de jobs que yo puedo definir. Estos son los mencionados al inicio de la web como los plugins. Yo necesito tener instalado en el agente de Control M el plugin de Amazon S2 para poder usarlo. Puedo arrastrarlo. Por default siempre se crea un folder o un directorio de trabajo. Esto es para poder tener una manera ordenada de trabajo. Y este es mi job como tal. Este es mi job de tipo Amazon, pero puedo colocar y llenar todas las instrucciones. Descripción del job. Aquí es donde viene el detalle. De esta opción hacia abajo me va a dar una pequeña complejidad. ¿Por qué? Porque como mi Control M Server y mi host, que es mi agente local, no tienen el plugin de Amazon, no me va a poder ejecutar esa tarea. Este es mi Control M Server. Desde mi Control M Enterprise Manager cliente, yo veo a qué Control M Server estoy conectado. Estos datos son los campos mínimos con los que yo puedo crear un job. Esta es la carta que les mencionaba al inicio. Es el ejemplo del sistema de cartas que mencionaba al inicio, donde yo defino una carta y este es el destinatario de la carta. Yo aquí podría haber puesto Ricardo Juárez y Ricardo Juárez es a la cual el gateway debe de entregarle la carta o el job para que Ricardo Juárez haga una tarea en específico.
Entonces, voy a terminar mi job y voy a programar un job de tipo sistema operativo. De todos estos plugins, el único que tengo instalado en el ambiente es este. Mi job de tipo sistema operativo. Lo único que estoy haciendo acá es arrastrarlo. Si se dan cuenta, se crearon dos jobs, pero a mí no me interesa tener dos jobs distintos. Entonces lo que voy a hacer es lo agarro, lo arrastro y este job que no necesito lo mando a eliminar. Hay distintas formas de mandar eliminar los atributos, los jobs o los folders. Desde el menú contextual de clic derecho o desde acá arriba, desde mi barra de menú, yo puedo hacer la parte de la eliminación. Si se dan cuenta las diferencias entre un job de tipo de sistema operativo y un job de tipo Amazon, son muy similares. Casi no cambian en nada. Este es un job de sistema operativo en donde vamos a mandar a ejecutar un dime cómo te llamas. Eso es a nivel comando. Y el comando para decirle al sistema operativo cómo se llama es hostname. ¿A quién le voy a mandar ese comando, ese job o esa carta? Se lo voy a mandar al servidor control M, que es mi local. Ahora, para poder ejecutar un job de tipo de sistema operativo, necesito saber a fuerzas el usuario con el cual el agente está corriendo. Es lo mismo que ustedes, para instalar un usuario, un agente patrol, necesitan saber con qué usuario está corriendo, que por lo regular, por default es patrol en sus entornos de monitoreo. Acá, el usuario default para utilizar el control M agent es el EM user o el CTM user. Por lo regular, para agentes en plataformas distribuidas, en plataformas Unix, en plataformas Linux o en plataformas Windows, el usuario default con el que se instala casi siempre es este, el control M user, CTM user. Existe un modo en los, o por la experiencia que he tenido, existe un modo para que en los equipos que sean Unix o Linux, a partir de root les pueden dar autorización a nuestro usuario que tenga el agente para que pueda ser ejecutado con cualquier usuario que viva en el sistema. Oh, ya despertaste de tu café. Enfóquense en esta plática. No, no entremos en mis detalles personales. Es correcto, ¿no, Sensei? Ujú. Totalmente de acuerdo, Master. El único detalle, ese es como que el pro para, digamos, ahorrar chamba administrativa. El tema ahí es que por cuestiones de seguridad descuidas un poquito la auditoría. ¿A qué voy? Como este usuario tiene propiedades por default para modificar ciertas acciones, imagínate que en lugar yo de eso le pusiera... ¿Dónde está? ¿Cómo es el comando para borrar todo? rm-f. Imagínate que fuera así, güey. Y que en lugar del usuario CTM tuvieras la propiedad a nivel sistema operativo de ejecutarlo con cualquier comando. Ah, pues yo le pongo rjuárez. Y a nivel sistema operativo, ¿quién crees que va a quedar en la auditoría que mandó a ejecutar ese comando? Entonces ahí ya embarramos al Juárez de que él le pegó en la torre al sistema operativo. Esa parte, digamos, si tienes muy bien controlado esa parte de auditoría, ahí el Mike nos podría dar las recomendaciones de cómo pudiéramos colocar candados a eso. Si fuera así, no habría ningún tema. El... Ok, perverso. Y ahí va a llegar George a salvarlo.
Ahora, tenemos otro escenario. En lugar de comando, que fuera la explotación de un shell scripting. No es otra cosa de colocar la ruta donde vive el shell y colocar el nombre del shell, nombre del punto .sh. Ahora, esto de nombre de punto .sh internamente debería de tener las instrucciones que nosotros queremos o necesitamos que se manden a ejecutar por lotes o uno a uno. ¿A qué voy con eso de por lotes? Déjenme ver si tengo algún tipo de script aquí. Ah, perverso sí tengo. Por ejemplo este. Me voy a llevar esta dirección. La voy a colocar acá en mi ruta. Y mi usuario, según yo, para este usuario, creo que es administrador. Ah, perfecto. Es administrador. Ese administrador, ese nombre de usuario, es con el nombre con el cual yo instalé la agente de control M. Yo lo sé. Pero ahora, supongamos que no fuera administrador, que fuera Juárez. Yo si le doy clic aquí, con las credenciales de Juárez, en esta ruta va a tratar de buscar los shell scripting que estén en esta ruta como tal. Entonces, en el host control M me dice, ¿sabes qué? No encontré a Juárez. Si colocamos el usuario que tiene privilegios a nivel sistema operativo y lo buscamos, me dice, ¿sabes qué? No encuentro administrador. ¿Y si está corriendo la gente? Services.msc. No, no te preocupes, ese es un tema de configuración en el CCM. Nos pasó a mí y a Mike cuando le estaba enseñando un ejemplo de detonación de jobs en el mismo server. Ya. Igual y no tengo parchado de la gente. A mí me ha pasado eso cuando no tengo un cierto nivel de parche en la plataforma. ¿Te acuerdas que nos pasó en NI Global, Mike? Y... Sí, que no ejecutaba los jobs de horario. Pero ahí el error fue más capa 8, amigo. Haz de cuenta que cuando mandamos a ejecutar el horario del sistema operativo, Ujú. en la madrugada no te coloca el 0 a la izquierda. Haz de cuenta que me ponen las 6 con 0,1. Y yo estaba cachando 0,6 con 0,1. Entonces, como el control me ejecuta busca puro texto, estaba buscando el 0, que el sistema operativo no te lo arroja. Nada más lo quité y con eso ya se ejecutó. Perverso. Lo voy a colocar manual. Se llama carga muchos job.bat. Entonces aquí lo pongo. Ya se quitó el asterisco que estaba acá marcándome que algo faltaba. Ahora, el control M server te lo define acá porque tú puedes tener el Enterprise Manager, como comenté antes, a un único control M server o a distintos y varios control M server. ¿A qué voy con esto? Que yo puedo tener conectado un Enterprise Manager, que es este cliente, a mi control M de QA, a mi control M de desarrollo, a mi control M de producción, de tal manera que primero un job, llámese este, lo testeo en mi ambiente de QA, lo mando a ejecutar. Si las acciones son las adecuadas, lo puedo promover a un ambiente de producción o a un ambiente de calidad. ¿Sí me explico? Con esto hago la transferencia de los jobs entre ambientes de manera más fácil y más rápida. Ahora, regresemos al entorno standalone, que es donde vive Bancoppel, que es donde vive Banco del Bajío, donde vive iGlobal, donde tienen un único control M server, que es algo así. Yo puedo volver a arrastrar un job y va a salir en blanco. O puedo hacer la copia del job como tal. Y si se dan cuenta, me lo volvió a mandar en un folder. Y a mí lo que me interesa es tenerlos todos juntitos, entonces lo voy a regresar.
Y el folder que no me interesa tener en este momento lo mando a eliminar. Ahora tengo dos jobs con el mismo nombre, lo cual es malísima práctica. No hagan el ordenamiento o no creen jobs que se llamen igual. A nivel estructura en la base de datos, todos los jobs se llaman distintos. Déjenme ver si tengo cargados activos algunos. Denme un segundito, caballeros, porfa. Déjenme ponerle audio. Sí. Primo, ¿Quieren? gracias por todo. Revisamos cualquier cosa y ya sabes, allá tienes tu casa también. Ahí nos veremos en enero. Oye, Gus, ¿qué es eso? ¿Está granizando, güey, o qué onda? Es que llovió toda la noche y se está derritiendo la nieve que cayó. Pero bueno, se le pongo. Amarra esa cama, Master. Ah, ¿qué pasó? Dios. Dios. ¿Qué onda, qué onda? Ah, yo pensamos que estabas durmiendo. No, aquí andamos. Pues ya sabemos que algo se está tomando un rico café. Un café chileno. ¿Qué onda, Gus? ¿Cómo está por allá? ¿Estás lleno de nieve o qué show? Frío, está frío. Ahorita termino y ya salgo, ¿vale? Estoy contando los días, Master, tú tranquilo. Listo, señores. Una disculpa. Regresamos. A ver. Vamos a ver si tenemos jobs aquí ejecutados de la carga del nuevo día. Y parece que sí, que hay, y hay muchos. Entonces, miren. Ya tengo aquí jobs que fueron, que obviamente no los cargué, porque si se fijan la malla es bastante grande. Fíjense, la ejecución lleva 2400, no, ¿cuántos jobs son? ¿Cuántos números eran? A ver, 1, 2, 3. 2401 jobs en ejecución, de los cuales terminados satisfactoriamente lleva 702. Terminados con error lleva 496. En ejecución en este momento, por eso está en amarillo, lleva 755. Y en estatus desconocido, el estatus desconocido, ¿cuándo es? Cuando yo le defino si es un hostname. Si yo le mando en el job un hostname y me manda una salida estándar o una respuesta, pero yo le defino que me lo marque en OK únicamente cuando la salida estándar es control-m, ¿vale? La salida estándar no es igual por este guión. Entonces, si yo le definí que esta era la única manera para que me lo terminara en OK, que me lo terminara en verde, y me mandó esto, y yo no le coloqué como variable que esto fuera reconocido, me lo va a marcar así, en estatus desconocido. Así de sabrá Dios qué pasó. Si tiene una salida estándar, en su output sí tiene algo de información, pero no fue definido por nosotros, el administrador de control M o el consultor, para que esa salida estándar la identificara. Una vez que un job se está ejecutando,
perdón, que ya terminó la ejecución. Si nos damos cuenta acá en las propiedades, es muy similar a lo que nosotros tenemos en el dominio de planning. Dense cuenta que tenemos el tipo de job, que es un job de tipo de sistema operativo, el nombre del job, que es prueba, pero hay un tema importante acá. Hay un error de capa 8 enorme. Todos se llaman prueba, 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 prueba 1, prueba 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto imagínenselo a nivel producción. Oye, Juárez, tronó el job que se llama prueba 1. Y tú vas a decir, pero tenemos, ¿qué? ¿2000 y qué? Tenemos 2401 job que se llaman prueba 1. A ver, identifícate cuál fue el que tronó. Eso de colocarle el mismo nombre al job es malísimo. ¿Por qué Control M te da la opción de colocarle el job name repetido? Por este pequeño detalle. El order ID, que es el ID de ordenamiento o el ID de ejecución a nivel base de datos en Control M Enterprise Manager, que es donde se escribieron estos jobs, y la capa de Control M Server, que es esta capa que tenemos aquí de la infraestructura, el Control M Enterprise Manager como tal. Es el dominio de planificación, que es donde yo escribo mis jobs. Cuando los mando a ordenar, por ejemplo, aquí le voy a colocar comando y aquí en lugar de script le voy a decir que es un comando y le voy a poner un hostname. ¿Qué es lo que pasa aquí? Primero, por buena práctica, se valida. Nos dice que hay un problema. ¿Cuál es el problema aquí? Este plugin de tipo Amazon no está instalado en el Control M Agent que yo estoy definiendo acá. Por eso no me va a permitir hacer la ejecución. Yo lo puedo colocar a modo de borrador aquí, pero si no tengo el plugin no me va a permitir la detonación del mismo. Es como si yo le dijera aquí, escribiera la carta y le dijera, va para Juárez, pero Juárez ya no vive en esa casa, o Juárez ya no tiene relación conmigo, o Juárez ni siquiera está en México, está en Europa. Entonces no hay manera de entregar esto a la gente en este momento. Pues dile al George ahí, él sabe cómo. Entonces, voy a hacer la validación de nuevo. Al hacer la validación, ya no nos marca ni errores de warning ni errores críticos. Por ello, puedo hacer la parte del check-in. ¿Qué es eso de la parte del check-in? Voy a regresar a mi arquitectura. Ya programé los jobs acá en mi Enterprise Manager. Al yo hacer la validación, significa que estructuralmente el job puede ser escrito en la base de datos del Control M Enterprise Manager, no del server. Entonces, voy a hacer la parte del check-in y me dice, ¿estás seguro? Sí, sí estoy seguro. Lo que hace aquí es, vuelve a validar, vuelve a verificar los prerequisitos del check-in. ¿Cuáles son estos prerequisitos? Que no vayan asteriscos, que no vayan espacios, que no vayan caracteres extraños, que el plugin que yo estoy tratando de guardar en la base de datos sí lo tenga el agente, y todo eso se coloca por acá. La parte de la sincronización del folder quiere decir que lo que yo tenía cargado en memoria aquí ya se inscribió, ya está acá en la base de datos del Enterprise Manager. Aquí no se ha detonado el job, únicamente se ha guardado el job de manera lógica en nuestra base de datos. Ahora le voy a dar el OK de que ya se encuentra guardado en la base de datos del Control M Enterprise Manager. Le doy down, pero ya no nos permite modificar el job. ¿Por qué ya no nos permite modificar el job? Porque ya está en la base de datos. Lo que tenemos aquí en pantalla es el select asterisco from directorio _ de trabajo, y aquí están los resultados. No podemos hacer una modificación como tal.
Si queremos hacer la modificación como tal, tenemos que darle el checkout. ¿Qué es lo que hace internamente cuando le damos el checkout? Todo esto nos lo regresa a memoria. Si yo le hago modificaciones aquí al job y en lugar de hostname que sea un dir y no lo mando en check-in, el cambio no se va a guardar a nivel base de datos. De hecho, si yo tengo muchos jobs y los estoy modificando y se me cierra porque se me rebooteó la máquina, no se guardan los cambios. ¿Cuál es la manera en la que yo puedo guardar esos cambios? Con el botón de salvar. La diferencia entre salvar y check-in es cuando yo guardo, ejemplo 01, ejemplo de guardar. Cuando yo guardo, yo lo guardo en el Enterprise Manager Server y en la memoria de mi caja de esta consola. Cuando yo le doy el check-in, se guarda, pero se guarda en la base de datos. ¿Sí me explico? Si yo lo guardo a nivel save, con el botón de save, estoy guardando mi archivo dentro de la aplicación de mi cliente. No está en la base de datos. Si le doy el check-in, los cambios que yo haya hecho, por eso este icono significa que yo le hice un cambio a este job. El cambio que yo lo coloqué aquí no se ha guardado en la base de datos. Y me marca este lapicito porque él sabe que en la base de datos decía hostname y ahora aquí yo le coloqué un dir. Por eso me dice que el job fue modificado. Ahora lo voy a mandar guardar de nuevo a la base de datos para que me guarde este cambio en específico. Me dice que se hizo la verificación, no hay ningún problema. Se hizo el check-in del folder y se hizo la sincronización del folder. Listo. Acá sigue estando guardado en esta base de datos nada más. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Lo voy a mandar a ordenar. Cuando yo lo mando a ordenar, ¿qué es lo que sucede? De la base de datos, el gateway toma esa información. El gateway extrae la información, baja al segundo nivel de la aplicación y la escribe en la base de datos del Control M Server. Una vez que se escribe en la base de datos del Control M Server, si no se le definió un criterio de ejecución, se ejecuta inmediatamente. ¿Qué es esto? Que el gateway vuelve a tomar la información de aquí, ahora en un segundo nivel. ¿Dónde está el Windows? De aquí, perdón, del Windows. Lo manda a la gente que se haya definido. En este caso, nosotros dijimos que de nuestro servidor Control M Server se iba a detonar a la gente que vive en el Control M Server. ¿Qué significa ello? Que yo tengo, si nos vamos a la consola de administrador, ¿dónde está la consola de administrador? Yo tengo mi gateway, aquí está el estatus de mi gateway, que vive en mi agente Control M. Los estatus están up y mediante Acorba está conectado. Entonces, yo me vengo a mi consola. Ahora me voy a ir a la parte de monitoreo y voy a ir a buscar el folder que se llama directorio de trabajo. Entonces me vengo acá, voy a cerrar esta ventanita y le voy a decir muéstrame todos los jobs que están activos. Me va a cargar mi Control M Server. Aquí está mi otro directorio donde tengo comandos que se está ejecutando y tengo un job de sistema operativo. Aquí arriba están todos los miles de cientos de jobs que se están ejecutando. Ahí están un montón de jobs. Me salen como no aplicación porque no tienen una aplicación definida. ¿Cuál es esa aplicación? Yo cuando creé el job les coloqué un folder y les puse una aplicación y una subaplicación. Si me voy al dominio de monitoreo, yo tengo una aplicación y tengo una subaplicación. Y dentro de la subaplicación se encuentran ordenados mis jobs. Las aplicaciones y las subaplicaciones son únicamente un comodín para que nosotros podamos tener una mejor estructura de definición de los jobs.
Porque es mucho más ordenado tener esto a tener todo este trancazo de información. Que miren, ya aquí viéndola en una cantidad grande de jobs, sí se convierte en una telaraña interesante. Entonces, si no se tiene bien estructurados esta parte de los jobs, lo vamos a ver así, como una telaraña de información, donde rojo significa que se murió y no terminó de manera adecuada, amarillo que está trabajando y verde que terminó satisfactoriamente. Ahora, nuestros jobs, que son los que nos interesan, los de prueba, ambos terminaron en rojo. Y los comandos que utilizamos eran los adecuados, no eran comandos extraños. Pero, a ver, vamos a ver. Acá en la parte tengo mi sinopsis, que es prácticamente toda la información que yo definí acá en mi dominio de planificación. Tengo los logs, donde me dice quién lo mandó a ejecutar, a qué control M agent, si terminó bien, si terminó mal, si se le hicieron cambios. Y tengo el output. El output dijimos que era mi salida estándar. Y este output como tal no me mandó nada, ni siquiera se ejecutó. Si yo quiero ver el script, vamos a ver si me lo permite. El script, ¿qué sería? Sería el contenido de carga, muchos, job.bat. Aunque hay algo interesante aquí. No se cargó el comando como tal que yo mandé. Si recuerdan, creo que mandé un hostname. Y después creo que mandé un dir. No lo veo que se haya ejecutado acá. Este tampoco no se mandó nada. Ahora dice que el output dice, no está disponible el output. ¿Por qué? Porque el datacenter CTM 5319 no pudo contener el job. Ya tengo mi agente control M acá, todo está bien por acá. Desde aquí hasta acá. Voy a limpiar la zona para no tener tantos jobs por aquí. Para eliminar un job del dominio de monitoreo, únicamente te lo va a permitir si lo holdeas. Holdearlo es como congelarlo, como tenerlo en total detención. Porque ¿a qué voy? Si tú mandas a ejecutar ¿cómo se llama? Un script en un Unix o en un BAT, una vez que lo mandan a ejecutar, si recuerdan, la única acción que lo puede detener es el control C o cerrar incluso la terminal. Pero, por ejemplo, en Unix hay ocasiones en las que, aunque tú le coloques control C, el shell tiene un, ¿cómo se dice? Un process ID, que ese no se muere. Entonces necesitas matar el process ID para que todos esos demonios o shells se detengan. Acá en control M es el mismo tema. El hecho de que yo detenga mediante un hold o un kill un job no significa que ya a nivel sistema operativo se haya detenido por completo. Entonces, la recomendación aquí es, si el cliente cometió un error y mandó a ejecutar un job que tiene un cierto periodo de tiempo en terminar, y ven que le dan el kill y que después le da el hold y después le da el delete y él tiene la idea de volverlo a ejecutar, ahí se puede meter en un problema. La recomendación sería, ok, ya lo mataste, ya lo holdeaste y ya lo eliminaste, entremos al sistema operativo y validemos que esa tarea no continúa en ejecución o en el peor de los casos que no se quedó en zombie. Acá se está tardando un poco porque tengo muchos jobs corriendo. Déjenme ver si puedo. Voy a cargar la 8. También tengo la versión 8. Ya con esto holdeamos. Digo, mando a ejecutar la tarea y ya con eso terminamos por hoy.
ya para que todos vayamos a vuestros hogares a disfrutar de nuestro fin de semana. Vamos a ver. A diferencia del otro ambiente, este es la versión 9 de Control M. Es la última versión. Password. ¿Puedes repetir qué es Control M desde el inicio? ¿Puedes volver a empezar? Agus. Agus, ¿qué tal la pierna? Está rica por allá, ¿no? Oye, Agus, ¿estás ocupado? ¿Ya te echaste un contundente, Agus? Según tu experiencia, ¿puedes compartirnos qué entiendes tú como Control M? No es examen tampoco, pero tú eres el que lleva más experiencia en cuanto a todo el resto del equipo usando la aplicación. Como una, por ejemplo, yo lo entiendo como que esta solución, este, pese a que todos lo ven como una herramienta para automatización de procesos y demás, en realidad tiene muchas otras cualidades, porque no solo, o sea, en realidad los clientes que hemos visto tienen pensado que esta solución solo les sirve para procesar, por ejemplo, en AT&T temas de reporteo. Uh-huh. Sacaban estadística, hacían su monitoreo en base a puro shell, en base a configuraciones manuales y demás, ¿no? Cuando en realidad, pues si lograran ellos madurar en su uso, podría servir hasta para hacer procesos automáticos, por ejemplo, tiene la conexión con el Bingware, tiene conexiones directamente con bases de datos, y generalmente los clientes solo lo ocupan para jobs de tipo OS o bien para hacer transferencias de archivos y demás. O sea, en realidad ellos lo tienen muy limitado. O sea, que nosotros le vemos un gran potencial, ellos solo lo tienen para procesos establecidos o fijos y que ellos ya tienen comprobado. Totalmente de acuerdo. Gracias, Master. Okay. ¿Cuál es el comando que te lista los jobs en ejecución? ¿CTM qué? ¿PCM? Bueno, voy a poner este a ver si truena. Bueno, esta es la consola de Control M Enterprise Manager, pero en la versión 9. Si se fijan, no hay mucha diferencia entre esto y esto, que es la versión 8. Esta es la versión 8 en el dominio de Planning y lo podemos ver aquí. Aquí está como tal, Control M Workload Automation 8. Si voy acá, versión 9. No hay mucha diferencia como tal. Pero ahora, bueno, tenemos estos tres jobs. Este triangulito, viendo hacia abajo, es la manera en la cual se pueden hacer relaciones. Y estas relaciones son, cuando tú termines y termines satisfactoriamente, solo así puedes continuar tú. Cuando tú termines y termines satisfactoriamente, puedes terminar tú. Lo voy a copiar, lo voy a pegar y lo puedo pegar con la condición o sin la condición. Si le pego con la condición, chéquense que ya automáticamente se queda unido. De tal manera que él ya tiene la condición. Pero este job no se puede llamar igual, así que le voy a poner 4. Y le voy a poner telnet. Traigo en el portapapeles el job 3, lo voy a pegar, pero ahora sin la condición. Y chéquense que ya no se pega de esta manera, que tiene esos como guías. Hago la condición, este se va a llamar job 5.
Y este va a ser el comando. Ay, perdón, se me movió. Esto va a ser el comando hostname otra vez. Si se fijan, ya tengo un flujo de jobs en específico. Los voy a validar. Valido, no me arroja ningún error. Lo mando a la base de datos del Control M Enterprise Manager. Ya lo tengo en la base de datos del Enterprise Manager, que sería esto. Lo tengo aquí. Ahora lo quiero pasar a la otra base de datos, al del Control M Server, y quiero que automáticamente, en cuanto esté en esta base de datos, se mande a ejecutar a la gente. Entonces, para hacer ello, le doy down. Ya está en la base de datos del Enterprise Manager. Entonces lo quiero mandar a ordenar. Cuando lo mando a ordenar, lo que sucede es que me pregunta, ¿quieres ignorar los criterios de programación? ¿Eso qué significa? Significa que yo voy a hacer la sincronización entre lo que tengo aquí. El gateway va a tomar la información y el gateway lo va a pasar a la base de datos del Control M Server. Cuando yo ignoro los criterios de programación, lo que hace es que inmediatamente se carga en el Active Job File para que se pueda ejecutar de manera inmediata. Esto no es otra cosa que si no quiero que ignore esa parte de mándalo inmediatamente a la cola de ejecución, lo coloco, le quito la bandera. Igual, si quiero que ignore los criterios e inmediatamente lo mande a la cola de ordenamiento, lo coloco acá. Ejemplificarlo de otra manera. Si yo tengo en mi archivo, yo tengo este, que es mi Active Job File. Yo cuando en mi nuevo día puedo tener listado todos los jobs que se van a ejecutar en el día, pero también puedo tener un job calendarizado. Si el nuevo día ahora es lunes 17, el Active Job File tiene una lista de jobs que se tienen que colocar inmediatamente cuando inicie el nuevo día. Pero también tiene jobs que se van a mandar a ejecutar únicamente si se cumplen criterios de programación. Esos criterios de programación son si es lunes y únicamente si es lunes me voy a ir al Active Job File. ¿Qué significa? Que este, nada más por ser lunes, aquí le vamos a poner lunes 17. Este por ser lunes se va a copiar de ese registro de memoria y se va a inyectar a mediodía. Supongamos que aquí es mediodía. Porque le toca el lunes. Pero si fuera domingo 16 y yo calendarizo este job diciéndole que se tiene que poner el lunes, lo programo. Si yo lo mando ordenar aquí, ignorando los criterios de programación, si yo lo tengo en el folder este job y lo mando ignorando los criterios de ejecución, aunque no sea lunes y estemos en domingo, va a aparecer en la lista. Va a aparecer en la lista aunque no se ejecute. Yo voy a tener a la vista este job, pero no se va a ejecutar, se va a quedar esperando una condición. ¿Y qué condición va a esperar? La condición de que sea lunes y que sean las 12 a.m. para poder ejecutarse. Eso significa esto, ignorar los criterios de ejecución. De tal manera que voy a cancelar, voy a sacar este job y voy a pegar otra vez el job que traigo en el portapapeles. Me dice que ya tengo el portapapeles limpio. Entonces voy a agarrar el último job, lo copio y lo pego. Este job se va a llamar job de ejecución número 6 y la única diferencia es que yo en la programación, en la segunda pestaña que se llama scheduling, voy a decirle que se va a ejecutar únicamente. ¿Cuándo se va a ejecutar? Únicamente únicamente los Monday. Le voy a decir, ¿sabes qué? Del mes
Ejecútate únicamente. Mañana es 16. Ejecútate únicamente los días 16 de cada mes. Y ya. Y este lo vamos a poner que cuando termine este cuate. Bueno, no, ahí lo voy a dejar. Ahora. Tengo mi flujo de job que se manda a ejecutar inmediatamente. Pero tengo un job que no se va a ejecutar inmediatamente. Se va a ejecutar únicamente si en el mes es 16. Perdonen, ¿sí me explico con esto? Estos jobs se van a ejecutar de manera inmediata y se van a meter al Active Job File porque no tienen un criterio de ejecución. Su criterio de ejecución es ejecútate todos los días en cuanto sea la carga del nuevo día. O sea, en cuanto sea la carga del nuevo día, ¡pum!, se van a listar y ejecutar todo este flujo. Pero él no. El comando número 6 es diferente. Él tiene un criterio de programación de control M, donde ese criterio es prográmate únicamente los días de cada mes que sean número 16. Entonces, validamos. No hay error, mandamos a la base de datos del Enterprise Manager a que se escriba ahí. Ya se hizo toda la sincronización y ahora lo voy a mandar a ordenar. Yo puedo mandar a ordenar todo el folder o puedo mandar a ordenar lo que estoy seleccionando. Puedo mandar a ordenar todo lo que está en el folder, en el workspace, o puedo mandar a ordenar únicamente lo que tengo seleccionado. Entonces, para este escenario yo quiero mandar a ordenar todo. Entonces, ¿que ignore los criterios de ejecución? No. Que tome en cuenta los criterios de ejecución. Que lo mande holdeado, ¿qué es eso de que lo mande holdeado? Significa que lo va a mandar, pero no se va a ejecutar inmediatamente. Lo mando a ordenar. Se fue a la base de datos y todo está de manera satisfactoria. Entonces, me voy a... Este mensaje ya lo leí. Me voy al dominio monitoreo. Le voy a decir que me muestre todos los jobs que están activos. Y en los jobs que están activos, ¿qué tenemos? Tenemos un control M server, tenemos un folder de aplicación y tenemos un folder de subaplicación, donde tenemos la siguiente estructura. El comando número 1 terminó bien. A nivel nombre de job que nosotros le definimos, se llama comando 1. Pero a nivel control M base de datos, se llama 001UT. ¿Vale? Te dice en qué fecha inició a ejecutarse y en qué fecha terminó. Estas son las estadísticas. Terminó en 4 segundos después de su ejecución. Ahora, si nos vamos a la parte de auditorías y log, nos va a decir quién lo mandó a ejecutar, qué usuario, el usuario M-User, a qué control M se mandó, si hubo algún cambio, si se analizó, etcétera. Ahora, si vamos al output, debería de lanzarnos la salida estándar. Nosotros le definimos que en el job de tipo comando tenía que lanzar un hostname y efectivamente nos trajo el hostname. Vamos a validar a ver si es cierto. ¿Cómo te llamas? Se llama control M. Su salida estándar a nivel comando es correcta y su output también es correcto, se llama control M. Pero, si se fijan, tenemos información que a nivel sistema operativo no nos da. Él nos lanzó el hostname, que es correcto, pero control M nos mandó también las estadísticas automáticamente los jobs, donde nos dice del CPU cuánto tiempo en segundos fue lo que utilizó, el kernel cuánto tiempo el sistema operativo utilizó el CPU, que tiene una pequeña diferencia en milisegundos, el periodo del kernel, el full patch, el contador, cuántos procesos lanzó, etcétera, cuánta memoria utilizó. Todo esto son los datos que recolecta, analiza y envía al forecast para hacer las proyecciones. Esto es lo que les mencionaba al inicio de la plática. Ahora, tenemos sus estadísticas. Tengo una sola estadística porque se ha ejecutado una sola vez el job. ¿Qué pasa si lo vuelvo a ejecutar? Se coloca en amarillo, significa que se volvió a ejecutar
Eso quiere decir que aquí en las estadísticas yo debería de tener 2. ¿Qué pasa si lo vuelvo a ejecutar? Me pregunta, ¿estás seguro que vas a volver a correr este job? Sí. Se pone en amarillo, lo manda a la gente, el gateway toma la información y en las estadísticas ya debo de tener otro valor más. Estas estadísticas son las que les mencionaba que se van guardando en la aplicación de Control M. No se guardan en los agentes. Bueno, perdón, en el agente sí se guarda, pero se guarda por default un día únicamente. Entonces, terminó bien este job, inició el comando número 2 o el job número 2. Chéquense algo importante, diferencias entre la versión 8 de Control M y la versión 9. En la versión 9 le colocaron esta mejora. El tiempo de inicio y el tiempo de fin estimado de la tarea. Control M9 tiene esta nueva funcionalidad que él en tiempo real te va diciendo la fecha en la cual va a terminar según el análisis de estadística que tenga. Entonces, como todos estos jobs son nuevos y tienen pocas estadísticas, no te lo va dando exactamente, pero sí te da un aproximado. Ahora, estos dos jobs, ¿por qué marcaron en rojo? Y este, ¿por qué está en gris? ¿Alguien me puede decir por qué está en gris este, que se llama comando 05? Chéquense que dice wait info. Es correcto, está esperando una condición. ¿Cuál fue la condición que se definió aquí? Dice comando 03 to comando 03 2401. De este a este. Este quiere decir que si yo le doy en set OK a este cuate, esto no se debe hacer, nunca, nunca, nunca. A un job no se debe setear en OK, pero por fines educativos, para ya cerrar este tema, lo voy a setear en OK. Y como ya se seteó en OK, se mandó la condición de que él ya acabó. Esa condición que vimos es esta unión que teníamos aquí. Él terminó y terminó de manera satisfactoria. Y si solo si terminaba el comando 03 de manera satisfactoria, podía inicializar el comando 05. A muy, 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 muy alto nivel. Esa es la manera en la que Control M trabaja, tanto de manera interna como de manera a nivel cliente. Hasta aquí, caballeros, ya hasta les quité tiempo de más. Terminamos y si a ustedes les late, les seguimos el siguiente sabadito. Yo creo que sí, ahora sí dependiendo. ¿Ya podemos ir a certificar? Ya, mañana los mando proyecto a todos, güey. Que dirá, híjole, no es por quemar a nadie, pero así nos han agarrado a varios. Entonces, si ya sabemos cómo son, mejor prepararnos, güey, porque hay muchos proyectos de Control M y lo que menos quiero es que, así como los han agarrado ustedes, Rich y Mike, así de, órale, güey, tú eres el especialista, vete a instalar esto. Entonces, con todos los proyectos que tenemos encima de Control M, muy seguramente va a salir un tema así. Pero bueno, dudas, ¿cómo lo ven? Todo tiene su chiste. Si me preguntan si me preguntan, güey, ¿cuál es? Que venga el Lagos desde Chile. Si me preguntan qué solución es más difícil, ProActiveNet o la que ustedes quieran de BMC contra Control M, en mi muy particular opinión, salvo que Agustín diga lo contrario, a nivel de complejidad, por todos los comandos que trae y todas las variantes que pueda tener en cuanto a errores y troubleshooting, Control M se me hace más complicado y más complejo que TrueSight y que cualquier otra herramienta. Pero es la herramienta que yo he visto que es más estable y que sí hace los objetivos de venta. Si tú la vendes y la pones en HA, funciona. Si la vendes y funciona, si la vendes y la vendes en Failover, funciona. A diferencia del Failover de TrueSight, que por ahí te tocó a ti hacer, Rich. La complejidad de que Control M sea una herramienta buena
no tan buena o mala, depende mucho en el sentido de la persona que lo use. Entonces, La lógica de programación que aplique. correcto, la lógica de programación es, híjole, es fundamental. No programación a nivel código, como les mencionaba. No, es más, no necesitas tener ni dos dedos de saber programar en Bash Script o en el lenguaje que tú quieras para poder utilizar y administrar control M. Pero la lógica para armar o resolver un problema que es muy distinta a una lógica de programación, la lógica secuencial de acciones, eso es lo que sí tienen que desarrollar, que es algo con lo que creo que ya nos topamos todos, tanto Agustín como Mike como su servidor, de poca o en gran manera lo hemos visto. Y la solución funciona, a mí me gusta mucho la solución, se me hace más interesante que las de monitoreo y las de el resto de las soluciones de BMC. Por lo menos en mi particular opinión es la que más me gusta. Pues bueno, caballeros, comentarios. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien tiene duda de algo? ¿A alguien no le quedó muy bien la idea? No, por los conceptos y el cómo hacer las cosas, ahorita no se preocupen. Ahorita es más que nada un pequeño embarrón de qué hace, cómo lo hace. Y conforme la semana, yo nada más les pediría que adelanten un poquito el tema de leer esto, váyanlo leyendo. Digo, yo sé que estamos todos en proyectos y es complicado a veces leer en el proyecto y la verdad no nos quedan energías para llegar a las 10 de la noche y continuar leyendo. Entonces, en lo que puedan, léanlo. Si tienen dudas, platíquenlas conmigo entre la semana y el siguiente sábado, si les parece bien, le seguimos con esto. Igual así de poquito en poquito. Ya para que el día de mañana, si nuestro personal de gerencia manda a alguien a proyecto, pues tampoco es que no los agarren mal parados de, ¿sabes qué? Te vas a ir de especialista de control M a X cliente y cuando no sabemos ni deletrear control M. Entonces, seguramente por la cantidad de proyectos que se vienen, sí necesitamos pues que nos echen la mano con esta solución, porque chamba hay. Entonces, si somos consultores, como dice Fabiola, multitareas, multitasking, pues si nos van a mandar mal parados a un proyecto, pues de menos, pues yo quisiera que se fueran por lo menos con una noción de qué hace la herramienta. Y ya, pues todo, señores. Nada más era eso, platicarles un poquito de lo que sé. Ya después, el otro fin de semana, si les parece bien, le continuamos. Vale, perfecto. Ya están, señores. Pues muchas gracias por levantarse tan temprano de esta forma extraoficial. Ya estamos en contacto. Mételas al Tempus como soporte. Sí, como capacitación. Pues mira, tú mételos y ya después todos alegamos. Ya están, caballeros. Gracias, gracias. Pepe, me quedo contigo, por favor. Ah, sí, es cierto. A ver, maldición, no le puse rec.